Bueno, Yes, lo que estoy mandando. vamos a arrancar. Acá Les pido de está. vuelta que silencien todos los micrófonos, eh, salvo que alguien tenga algo muy importante que decir. Los invito a concentrarse, a escuchar. Les voy a contar, porque sé que hay gente que es de nuestro curso de historia que tenemos hace muchos años, pero hay gente nueva que con estos cambios de vida se sumaron. Entonces, les voy a contar. Nosotros dedicamos un rato por semana a estudiar historia con el objetivo de entender algunos de nuestros rasgos y de nuestras características producto del devenir de la historia, con la intención de conocer un poco más el pasado de nuestro pueblo para aprender de él y para entender cómo llegamos en parte hasta donde estamos parados hoy. Hicimos un recorrido que empezó con Abraham y con la fundación del judaísmo y que pasó por el nacimiento del cristianismo, por el nacimiento del islam y por la Edad Media. Y hoy, en este espacio que habíamos empezado con un encuentro, nos tocaba la modernidad. Estábamos en el nacimiento de la era industrial, de la era de las luces, del racionalismo, en el corazón del siglo XVIII. Entonces, en nuestro primer encuentro, hicimos un recorrido general por Europa y nos detuvimos en el principio en Alemania. Mi idea es hacer un mini resumen de ese recorrido general del siglo XVIII en Europa y hablar un poquito de Alemania y un poquito de Francia. Ese es el objetivo de hoy. El martes que viene, Inglaterra y Estados Unidos, y después seguiremos avanzando martes a martes. Y la idea es, en breve, empezar a hablar de los cambios que trajeron la época, obviamente, de las luces, del capitalismo, fundados básicamente en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa, y en todos los procesos del corazón del siglo XVIII. Cuando digo revolución industrial, me refiero obviamente a la primera, a la del vapor, y después la segunda, la de la electricidad en el siglo XIX. Así que este es el resumen para iniciar. Los invito a concentrarnos y a viajar un poquito en el tiempo. En el siglo XVIII había en Europa más o menos 2 millones de judíos. Esos 2 millones de judíos se concentraban casi en la mitad de ellos en Polonia. A los que ya vinieron al primer grupo de historia les pido perdón, algunas de estas cosas ya las escucharon, estoy retomando obviamente para que todos estén en tema. Es un ratito. Les decía que la mitad en Polonia, la gran mayoría de los judíos, hay algunos que no cerraron los micrófonos. ¿Les puedo pedir a los que se fijen quienes no cerraron los micrófonos? Que hay un poquito de ruido de ambiente. Gracias. La gran mayoría era Ashkenazí, la gran mayoría. Había una pequeña minoría que se estima en unos 100.000, es un dato muy aproximado, de judíos sefaradíes. El resto eran todos ashkenazíes. Esos judíos estaban en grandes ciudades, en ciudades portuarias, en ciudades con comercio de ultramar. Muchos de esos lugares eran, por ejemplo, Ámsterdam, Hamburgo, Burdeos, Livorno, Londres. Había concentración de judíos que se dedicaban a mucho comercio y sobre todo a comercio internacional, de ultramar. En estos judíos que tenemos en Europa en el siglo XVIII, perdón, pero sigo agregando gente y por eso me distraigo un minuto. En esta concentración de judíos, lo que tenemos en común con estos judíos ashkenazíes, que tenían mucha diferencia con los sefaradíes y no tenían buena relación, buen vínculo, como toda la historia posterior siguió pasando. Incluso no estaban permitidos internamente los casamientos, llamémoslos mixtos, donde un padre expulsaba a su hijo y dejaba de hablarle si se casaba su hijo o hija con una pareja o Ashkenazí si ellos eran sefaradim, o sefaradim si ellos eran Ashkenazim. No se permitían ni estaban bien vistos estas cosas. Obviamente que los judíos sefaradim eran mucho más refinados, mucho mejor económicamente hablando, y además
habían abandonado alguna de las costumbres que los ashkenazíes no habían abandonado. Por ejemplo, ya en el siglo XVIII no usaban barba, no usaban las ropas negras, oscuras y todas iguales, y tenían modales mucho más refinados. Hay alguien que no está pagando el sonido. Y ya sé quién es y lo apagué yo. Seguimos. Entonces, estos judíos, Ashkenazim y Sefaradim, que tenían estas diferencias tan fuertes, tenían como disputa quiénes habían llegado antes. Y los Sefaradim creían que eran superiores a los Ashkenazim porque consideraban que eran de los primeros judíos que habían llegado a Europa, mucho antes que los Ashkenazíes. E incluso algunos relatan que esos orígenes eran de la época de los babilonios, de la época de antes de la destrucción del segundo templo, sino de la destrucción del primer templo, como para anticiparse a los judíos que llegaron con la destrucción del segundo templo. Son especulaciones, no es historia real, simplemente querían justificar por qué algunos eran más refinados, más cultos y más ricos que otros. Bueno, en estos países en general tenían una situación de vida un poco más estable que la previa. En la previa había habido muchas expulsiones. En lo que tiene que ver específicamente con Polonia, fue un siglo bastante tranquilo para los judíos polacos, cosa que no va a pasar después, cosa que después va a ser mucho más complicado para los judíos polacos y rusos. En el siglo XVIII los judíos polacos estuvieron bastante, bastante bien. Después vamos a ir viendo las particularidades de los países, pero antes de entrar a eso, la mayoría de los judíos había iniciado su bienestar económico, ustedes ya lo saben, por los préstamos. Habían desarrollado muchas habilidades en ese rubro y además no tenían casi incompetencia porque los cristianos también tenían prohibido, entre ellos, prestarse con interés. Entonces, el judío se había podido posicionar bastante bien en ese rubro, y si bien ya habían dejado de tener esta cuestión de privilegio, porque ya habían habido nuevos prestamistas no judíos, tenían una experiencia y una expertise previa que les dio grandes ventajas. Por ejemplo, aprendieron a comerciar a gran escala. Entonces, como cuando trabajaban con los préstamos y con los cambios de moneda, operaban con todas las monedas, cuando se dedicaron al comercio, se dedicaron a las grandes tiendas. En general, en el siglo XVIII todavía los artesanos y los comerciantes eran especialistas en un rubro y trabajaban en una de esas especialidades. Las grandes tiendas son otro de los temas judíos en donde nos empezamos a desarrollar mucho antes y donde logramos mucho posicionamiento. Todas las grandes tiendas que ustedes conocen, especialmente de Estados Unidos, muchas de ellas judías, tienen sus orígenes en esta época. No solo que aprendieron a comerciar con grandes tiendas, sino que aprendieron a comerciar con márgenes bajos, con poca ganancia y mucha rotación. Y esto también les permitió una gran diferencia. El comerciante medio católico quería defender sus productos y vender caro, y el comerciante judío podía vender mucha cantidad, ganando poco y rotando mucho el capital. Al haber prestado plata, aprendió a vender a crédito, porque estaba acostumbrado a entregar una suma importante de dinero, a ir cobrando intereses en forma cotidiana y permanente, y en algún momento recuperar el capital. Acá hizo lo mismo. Entonces se desarrolló vendiendo a crédito, logró posicionarse desde ese lugar, obviamente, muy bien, y no tenía problemas en vender mercaderías de baja calidad, aunque sean más baratas, o justamente porque son más baratas. Mientras que algunos gremios cuidaban la excelencia de su producto y solo vendían productos de primer nivel, el judío no tenía problema en vender diferentes calidades. Y eso les permitía, en muchos casos, competir agresivamente por precio. Entre nosotros, y si no sale de acá, queda en este Zoom y no sale, también compraban mercaderías robadas de contrabando. Había mucho mercado negro y eso también, por supuesto, bajaba mucho los costos y, por supuesto, todo eso los ayudó a desarrollarse y ganar mucho mercado. Algunas de estas cosas
les permitieron, perdón, sigue entrando gente, algunas de estas cosas les permitieron posicionarse y lograr un destaque económico muy importante. Ni que hablar que tenían la posibilidad de generar redes globales, porque tenían familia en todos los países y tenían mucha facilidad y confianza para exportar, importar, para financiarse, y eso también les dio una expansión global en Europa, y eso obviamente les dio mucha ventaja. Estos judíos en algunos lugares tuvieron que pagar para poder comerciar, tuvieron que endulzar, y así se decía en esa época, dulzuras, tuvieron que endulzar a los gobernantes para que les permitan desarrollar su trabajo, su actividad, y en general eran protegidos por las clases altas y combatidos por las burguesías. Los nobles querían a los judíos porque les hacían ganar mucho dinero o porque los financiaban o porque les proveían todos los materiales, y los burgueses los odiaban porque era competencia y generalmente perdían esa competencia. Y el pueblo más bajo los odiaba en general por prejuicios religiosos. A grandes rasgos, esta es la realidad de los judíos de esta época. La nobleza te protege si sos buen comerciante o buen prestamista, el burgués te compite y no te quiere, la clase baja te odia por prejuicios básicamente religiosos. Ese fue el sistema más desarrollado, más típico de los judíos en esta época en los países. Después de introducción, si les parece, vamos a meternos un poquito en Alemania, que fue hasta acá donde llegamos en el último encuentro que tuvimos, y para todos los nuevos ya estamos todos más o menos en sintonía. En Alemania, el antecedente que hay al siglo XVIII es que casi a finales del siglo XVII habían sido expulsados judíos de Viena. Acordémonos que en Alemania en aquel momento hablamos del Imperio Austrohúngaro y de una dimensión un poco más grande que la Alemania de hoy en día. Había habido una expulsión de judíos de Viena y después de unos 15 años les permitieron regresar, pudieron volver a esos lugares, y entonces Federico Guillermo, que fue uno de los emperadores importantes de este imperio, invitó a familias judías ricas a que puedan establecerse y desarrollarse, siempre y cuando contribuyan al desarrollo de industrias o al desarrollo de actividades muy importantes para ellos, como lo eran el gran comercio. Eso les iba a permitir dinamizar las economías y tener un reino un poco más rico. Y entonces Federico Guillermo invitó a los judíos, les permitió volver, les dio algunos privilegios, y eso desató, obviamente, la ira, el enojo, la bronca de la competencia cristiana. ¿Por qué los grandes gobernantes les daban esos beneficios? Y seguramente había allí algún pago de algún beneficio, retorno, llámenlo como quieran, una dulzura que les permitía a ellos también, de alguna forma, financiarse. Bueno, cuando Federico Guillermo le traspasa el reino a su hijo, que le deja algunos consejos para que Federico el Grande, luego que su padre le dejara el lugar, gobernó, les voy a leer el consejo que les dejó para cuando él tenga que asumir el reino. Es un breve párrafo que les cito textual de carta de padre a hijo. En cuanto a los judíos, en nuestro país hay demasiados que no han recibido nunca una carta de protección mía. A ellos, expulsalos, porque los judíos son como los saltamontes y significan la ruina de los cristianos. Os ruego que no les concedáis más cartas de protección, aunque os ofrezcan mucho dinero. Está hablando de él.
te ruego que no ofrezcas más cartas de protección porque yo las di. Y te van a prometer dinero, porque a mí me lo prometieron y yo lo acepté. Y hoy, parece decir, estoy arrepentido de haber hecho. No cometas el mismo error, parecería que le está diciendo el padre al hijo. Si necesitas dinero, hay formas mejores para conseguirlas. Por ejemplo, ponele un valor a cada judío y cobrarles un rescate a toda la comunidad. Y que estén obligados a pagarte la protección de todos esos judíos. Tenés que estrujarlos porque traicionaron a Cristo. No confiéis nunca en ellos porque os aseguro que el más honesto es un bandido y un canalla. Lindo, ¿no? Este es un Federico Guillermo, un emperador, aconsejando a su hijo, Federico el Grande, para que no cometa los mismos errores. Pero lo que ya podemos saber de ahí es que la comunidad judía en Alemania existía, era numerosa y tenía una parte de esa comunidad muy acomodada económicamente, con privilegios, con beneficios y con un desarrollo económico importante. Esa es la realidad de la comunidad judía alemana en estos primeros años del siglo XVIII. A partir de ahí, los judíos pobres empezaron a estar cada vez peor y los judíos ricos mantuvieron todos sus beneficios. Y los judíos pobres, que realmente la pasaron mal, tuvieron que depender mucho de la ayuda y la filantropía de los judíos ricos, que, como ustedes ya saben, es parte de la práctica judía, y entonces tenemos que saber que nuestra acción de ayuda, de acompañamiento y de apoyo, lo que más necesitan es una práctica judía ancestral, y obviamente acá, en esta época, también funciona. Para que tengan un poquito alguna idea, los más acomodados y los más ricos estuvieron en la creación de grandes industrias, estuvieron obviamente también en el comercio, y para que tengan algunos datos, por ejemplo, había una feria que se daba en Leipzig, donde el 25% de las personas eran judías en esa feria. En Hamburgo, donde habían sido antiguamente expulsados, también crecieron mucho en número. En Frankfurt también, y para que tengan un dato, en Frankfurt los judíos sufrieron un incendio de su gueto. Vivían en zonas recluidas, había posibilidad de salir durante el día, pero vivían a la noche en guetos. Y ese gueto judío de Frankfurt sufrió un incendio en 1711. Las finanzas de Frankfurt... Se fue la voz, Fabián. Se fue la voz. ¿Escucha? Sí. No, Gustavo, Sí. están todos, ¿eh? Hay algunos que están diciendo que no escuchan, pero yo te escucho bien. Se escucha perfecto, Fabi. Bueno, sigo porque ven que seguimos admitiendo gente. Les decía que el incendio del gueto de la comunidad judía de Frankfurt arruinó y perjudicó las finanzas de toda esa época de todo Frankfurt, para que vean la cantidad de influencia y de porcentaje de participación en la economía del lugar. Creen que el 16% de la economía de Frankfurt dependía de los judíos en ese momento. Es un número más que importante para una minoría numérica tan grande como eran los judíos en ese momento. Para que tengan una idea de una historia de éxito de un judío de esta época en Alemania, les voy a leer a qué se dedicaba un judío exitoso. Se llamaba Alejandro David. Comerciante, banquero y funcionario, como casi todos los judíos de la corte. Había desarrollado y se había diversificado negocios, entre los que se contaba abastecimiento al ejército, organización de lotería, préstamos al duque, préstamos a otros príncipes alemanes, entre ellos Se te fue la voz. el Grande.
por mediación de su prometida. Bueno, eso fue por cómo lo consiguió. También, Se te fue la voz, Fabián. ¿el resto escucha? Ahora sí. Se ¿Escucha o no? escucha bien, Fabi. Debe ser el internet de cada uno, porque no depende de ti o anfitrión, sino que depende de cada receptor. Pasa a veces. Sí, sí. Cuando se les va la voz a uno solo o a dos o a tres es porque a ellos le anda mal, a cada uno le anda mal el internet. No hace Exacto. falta parar todos. Es así, las conexiones están sufriendo, estamos todos sobrecargando internet todo el tiempo y obviamente a veces también puede fallar el de mi casa, no tengo nada para hacer, y a veces fallará el de cada uno. Así que espero que podamos seguir adelante, aunque se pierda algún pedacito, después la vamos a subir, la clase queda grabada y se puede volver a escuchar. Les decía a todo lo que se dedicaba, ¿no? Proveía al ejército, lotería, préstamos al príncipe, préstamos incluso al emperador, a Federico el Grande. También se dedicó a multiplicar sus títulos y su fortuna. Entonces era banquero de la corte, joyero de la corte, tesorero de la corte, proveedor de la corte y además tenía algunas misiones diplomáticas. Todo eso le permitía ser un judío rico, acomodado, privilegiado. Cuentan que incluso tuvo enfrentamientos con algunos funcionarios de la época, que algunos incluso lo llevaron a juicio, y ganó todos los juicios que tuvo, incluso de funcionarios del gobierno no judíos. O sea, tuvo un lugar destacadísimo en esa Alemania del siglo XVIII, aunque era judío y nunca renegó de su judaísmo y nunca lo ocultó, siempre fue judío público. Incluso su funeral fue oficiado y conducido por las carretas del conde, de lo real. O sea, tuvo todos los privilegios que podía esperar tener un judío en esta época. Bueno, seguimos adelante y además de contarles esta historia de éxito, les voy a contar que el por qué muchos judíos podían triunfar. Muchos judíos jugaron de testaferros. Había cristianos ambiciosos que no querían mostrar que hacían cierto tipo de negocios. Entonces, ponían al judío a hacer esos negocios. ¿Saben cuál fue la historia más parecida a esta de nuestra Torá? Es la historia de Yosef. Cuando el faraón se dio cuenta que se venía una sequía después de años de abundancia y que él podía quedarse con la tierra de todos, nombró un testaferro judío. El testaferro judío lo llamó el príncipe Yosef y lo puso al frente del país. ¿Para qué? Para que sea la cara del que compra la tierra de los egipcios. Todo lo que compró Yosef fue para el faraón, no fue para él. Y todo lo consiguió Yosef. Todo lo que consiguió Yosef fue gracias a la astucia del faraón, que no quiso quedar como aquel que compraba. Y la gente canalizó su odio hacia el judío Yosef, hacia el hebreo en el momento de Yosef. Bueno, acá pasaba lo mismo. Entonces, algunos grandes nobles que no querían prestar plata abiertamente, que no querían hacer grandes comercios con grandes ganancias abiertamente en grandes tiendas, se asociaban a algunos judíos que terminaban siendo sus testaferros. El judío se beneficiaba, pero el cristiano quedaba detrás de escena con los beneficios económicos y sin la condena social. Y eso también fue una característica muy, muy importante de esta época, que hizo que algunos se salvaran y otros vivieran de la caridad de ellos. Bueno, incluso se dice que hubo obispos que hicieron lo mismo, que tuvieron testaferros judíos, que hubo capellanes y obispos que tuvieron testaferros judíos. Bueno, si seguimos... pensé que alguien estaba diciendo algo, pero es un ruido que alguien... vamos a seguir avanzando y les quiero contar la historia de los Rothschild, porque los Rothschild empiezan su desarrollo económico en esta época, en esta zona. ¿Alguien sabe por qué se llamaban los Rothschild?
Excepto. La familia tenía otro apellido. La familia se llamaba, el fundador, Amschel Moses Bauer. Su apellido era Bauer. Y había armado un negocio y puso un escudo rojo de la época de los romanos en la puerta del negocio. Escudo rojo, Rothschild. Y Rothschild pasó a ser el apellido después de ellos. En el comienzo era simplemente la forma de llamar a su negocio. Amschel entonces fundó primero un negocio con el que tuvo su primer pequeño éxito, una tienda de monedas, y esto ocurrió en el gueto de Frankfurt, donde les conté hace un rato la importancia que tenía la comunidad de adentro. Entonces, cuando progresó económicamente, su hijo Mayer, el mismo apellido, Bauer, triunfó mucho más en monedas y billetes, se desarrolló mucho más, y Mayer tuvo 5 hijos. Fue representante de la corte de Guillermo I, y desde ese lugar tuvo la posibilidad de destacarse muchísimo en todo lo que era el comercio con plata y prestamista de moneda, y lo que hizo fue empezar a mandar a sus hijos al resto de Europa. El primero fue Natán, uno de sus 5 hijos, que se estableció en Inglaterra, ya a finales del siglo todo esto, ¿no? Después de Natán, que primero se dedicó a lo textil, fue a Manchester, después se mudó a Londres y se dedicó a los bancos. Fíjense que el recorrido de muchas familias judías, ¿no? Muchas empezaron con lo textil y después se dedicaron a lo financiero o a los bancos. Así que así empezó uno de los 5 hijos abriendo el camino en Inglaterra. Después, bueno, ahí en Inglaterra, una actividad central de la familia Rothschild fue financiar a Inglaterra en la lucha contra Napoleón. La guerra que finalmente libra Londres e Inglaterra contra Napoleón fue financiada por los Rothschild. Después, otro de los hijos se establece, se llamó Joseph, se estableció en París, ya en el siglo XIX estamos. Otro de los hijos, Salomón, se estableció en Viena, y otro de los hijos, Karl, en Italia, Nápoles. Entonces, en el siglo XIX ya hay un imperio Rothschild en toda Europa, con el banco de mayor éxito en el mundo del siglo XIX. Una pyme familiar, extendida y profesionalizada en toda Europa, que logró un éxito único. ¿Qué hacían los judíos habitualmente? Los barrios o los guetos judíos eran típicos, salvo que vos te destacaras y progresaras económicamente. Cuando te destacabas económicamente, lo primero que hacía el judío era mudarse. Se iban de esos barrios. No les gustaba vivir entre judíos, no por el tema de los judíos, sino porque eran barrios feos, muy amontonados, y porque no daba estatus ni ningún tipo de privilegio social. Entonces, el primer paso de un judío que triunfaba era mudarse. Una vez que lograban establecerse en una zona un poquito más cara y lograban el privilegio económico, ya podían llevar armas, ya podían dejar de ser llamados judíos públicamente y cambiar su nombre por señor en la correspondencia y en la vida pública. No necesitaban más usar el nombre de judío, y por supuesto lo más importante era participar de eventos sociales y culturales de la sociedad alemana. Esto del siglo XVIII va a continuar hasta el nazismo. Esta es la visión de los judíos centroeuropeos. Progresar, ser aceptado, integrarme en la sociedad y parecerme a uno más. No más identificación con los judíos. Quiero ser señor, quiero ser parte de la cultura, quiero ser reconocido por mí y no por el pueblo del cual provengo. Y en esto radicaba el éxito de los judíos alemanes que lograban salir de ese gueto y de esa reclusión social del judaísmo. Bueno, el objetivo más importante, obviamente, en lo social era
que vos organices eventos sociales y que la gente venga a tus eventos sociales. El mayor éxito era casar a uno de tus hijos en la residencia de un noble. Que el noble te preste la residencia, que vos hagas allí el casamiento y que la sociedad venga a el festejo y al evento de tu casamiento. Todo lo contrario a lo que la tradición judía espera, ¿no? Que tu casamiento sea en la comunidad, lleno de la gente de tu comunidad y lleno de tu pueblo. Acá era una búsqueda totalmente distinta cuando tenían ese éxito económico. Es decir, que la ambición más grande era ser aceptados en los marcos sociales más elevados de esta Alemania del siglo XVIII. Que todavía no es la Alemania del siglo XIX, pero que empieza a perfilarse para llegar a eso. Bueno, a grandes rasgos les conté lo que fueron los judíos de Alemania. Les voy a contar muy brevemente, me queda un poquito tiempo y no quiero excederme, pero les quiero contar algo de Francia, así la semana que viene podemos dedicarnos a Inglaterra y Estados Unidos. En Francia la situación a grandes rasgos es la misma que en Alemania, muy, muy similar, muy parecida. Te combatía a la burguesía y te aceptaba la corte con algunos privilegios, ¿sí? Y la población general te odiaba. Esa es a grandes rasgos la situación. Francia nos había expulsado, ya por el siglo XIII-XIV, nos volvió a expulsar en 1615, y en el siglo XVIII, 1700, no levantó nunca la expulsión. Fue como España. ¿Empezaron a volver judíos? Sí, pero seguía oficialmente rigiendo la prohibición de vida judía en Francia. ¿Por dónde llegaban los judíos? Hormiga, de a uno, de a dos, en ingresos muy, muy puntuales. Básicamente ingresaban por Alsacia o por alguna de las zonas portuarias. Y pasaban, entraban y se iban estableciendo. No lo podían hacer oficialmente, pero se establecían para empezar a desarrollarse y trabajar no la tierra, sino la economía, como hicieron el resto de los países europeos de esta época. Por supuesto que la llegada de judíos traía la protesta del clero, la protesta de la burguesía por la competencia y la protesta de la gente más clase social baja o menos culta por los prejuicios antisemitas que tenían. Entonces, se establecían, pero eran combatidos permanentemente. Ya después de la mitad del siglo, de a poco empieza a cambiar la situación. Acuérdense que Francia es el primer país de Europa que tiene revolución y que empieza a llegar la luz, o el siglo de las luces, que ya lo vamos a analizar. Así que todo ese prejuicio tiene que empezar de a poco en la segunda mitad del siglo XVIII a ceder. Ya no es tan fuerte como fue la primera mitad, y los judíos empiezan de a poquito a establecerse un poco más. Los filósofos, que muchos hablan de los judíos, vamos a poder ver que algunos hablan muy positivamente y otros no tanto. Y lo que se puede encontrar como denominador común es que los filósofos que venían de cuna noble no tenían problemas con los judíos. ¿Por qué? Porque el que venía de una cuna noble no tenía miedo ni celo por el judío. El noble tenía un lugar allá arriba indiscutido y nadie se lo quitaba. En cambio, los filósofos que venían de la burguesía traían de familia y de cultura ese desprecio a ese judío. Y entonces ahí sí había más visión crítica y más visión antisemita de estos filósofos. Entonces, cuando lean un pensador cualquiera francés, que es uno de la cuna del pensamiento de esta época, busquen el origen de ese pensador y tal vez entiendan un poco más si es más pro a favor de los judíos, más neutro, o más en contra de los judíos en función de su origen y de dónde venía este pensador. Bueno, simplemente para cerrar este siglo y en estos dos lugares, lo que me gustaría dejarles como reflexión es que los procesos históricos, cuando se ven con perspectiva, se entienden. Cuando estás metido adentro, no los deducís, es muy difícil. Pero cuando los ves con perspectiva, decís, ¿cómo el judío del siglo XX
no estudió la historia del siglo XVIII y XIX para llegar mejor a ese momento. Por supuesto que hoy somos todos más sabios porque tenemos más historia y más tiempo encima, pero ¿saben qué? Como la historia sigue siendo dinámica, conocerla nos puede ayudar un poco a entender hacia dónde van los procesos. Así que los dejo con algunas cosas para pensar, para encontrar en la familia. Yo sé que muchos de ustedes vienen de Alemania o tienen alguna conexión con el judío ashkenazí del centro de Europa, así que los dejo para pensar un poco si ustedes también tienen algo de todas estas características o de esta cultura en sus abuelos, en sus padres, en ustedes, si algo siguió transmitiéndose de lo que hablamos hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien pregunta si los judíos, perdón, hay una pregunta por chat. ¿Alguien pregunta si los judíos franceses que llegaron a los puertos son sefardíes ashkenazíes? La mayoría de los que fueron volviendo, en realidad había de los dos. Había muchos más ashkenazíes que sefardíes, pero había de los dos. Depende de dónde llegaran. La comunidad judía francesa está compuesta hoy por muchos judíos ashkenazíes, pero también por muchos judíos sefardíes. Así que había de los dos. ¿Dónde lo grabás? Todo el material que estamos compartiendo se sube en unos días a Emasoret. En el sitio de Emasoret van a ir encontrando todos los materiales de todas las clases de Torah que dimos online y de todas las charlas que fuimos dando. Ya, las de la semana pasada ya están subidas, por ejemplo. No es automático, porque se carga la computadora, después se la pasó a Gaby, después la sube, pero en unos días va a estar en Emasoret. ¿Alguna otra pregunta? ¿Las clases son martes y jueves o solo martes? De historia, todos los martes a las 19. Jueves a la mañana hay de Torah. Y ahora, martes a las 8 de la noche, en 10 minutos, empezamos una de Torah. O sea, martes a la noche a las 7 historia, martes a las 8 Torah, jueves 9 y cuarto de la mañana, perdón, 9 y cuarto, Torah. Esa es la semana. Fabián, los jueves, ¿qué Torah se ve? ¿Qué libro? Los de Moshe. En los jueves estamos... ¿Cuál de los tomos de Moshe? El jueves estamos viendo Shmot, Éxodo, el segundo, y los martes estamos leyendo Bereshit, el final del primero, las historias de Yosef. Fabián, ¿Sí? recién yo me integré un poquito más tarde, unos minutos más tarde, era el siglo XVIII con lo que empezás. ¿Hasta qué fecha? Todo siglo XVIII. Solo hablamos del siglo XVIII. No, digo, pero el curso va a ser del siglo XVIII ¿a qué fecha? Hasta donde lleguemos, hasta la modernidad, supongo hasta el siglo XX. Vamos a ver. Fabi, ¿sí? Ahí hola, te había mandado una pregunta por chat, yo entré más tarde. Vos mencionaste que si los judíos hubiesen estudiado los problemas del siglo XVIII y XIX, tal vez el siglo XX los hubiera encontrado diferentes. Pero en el XVIII y XIX no estudiaron Torah, nada más, perdón. Digo, difícil pensar en algo distinto, ¿no? No, yo no lo quise decir con términos ni de crítica ni nada por el estilo, no fue si hubieran estudiado. Digo que la historia nos enseña mucho y que uno ve los procesos, y siempre uno los ve con la distancia del caso. Ahora, la ciencia del judaísmo, ya lo vamos a ver, empieza en el siglo XIX. En el siglo XIX ya hay judíos totalmente asimilados y estudiando historia y ciencia desde el judaísmo. Ese es un fenómeno del siglo XIX que vamos a estudiar cuando lleguemos. Sí, que se da más en Alemania ese fenómeno. Sí. La Vision. Fabián. Ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a ver. Sí. Fabián. O sea, el nazismo, la época del nazismo, el antisemitismo de esa época, es como una respuesta al deseo de asimilación de los judíos. Es como un rechazo a la asimilación. El judío que se quiere incorporar a la burguesía y a la aristocracia, y el antisemitismo de esa época en Alemania es como decir, no los queremos. Sí, la sociedad en general, como les conté, la gran mayoría no nos aceptó y no nos quiso. Lo que tenemos que en algún momento preguntarnos o analizar es ¿qué odiaron más? ¿Qué les dio más bronca? ¿Nuestra ambición económica, que era producto de entender que una buena economía te salvaba de las penurias y de las persecuciones? ¿O nuestro deseo de integrarnos a la sociedad
sin parecer judíos, porque pasaron las dos cosas. No sabemos qué molestó más, pero Un alguna de combo. las cosas, y seguramente lo religioso, lo que traían de la Edad Media, lo que habían mamado en sus casas, también influyó. Así que hay un mix, hay una combinación de cosas. Los fenómenos complejos en la historia nunca tienen una sola causa, siempre son multicausales. Nunca una sola razón explica todo. Y el odio al judío es de los fenómenos más multicausales y más difíciles de estudiar porque tiene mucha prolongación en el tiempo y en la geografía. Bueno, estoy cerrando. Acá preguntan, todo se sube solamente video, escrito no subimos nada, son solo videos. Los quiero dejar así todos, incluyéndome a mí, caminamos un minuto, nos despejamos un poco, y a las 8 yo abro el curso de Torá y los voy a empezar a admitir para que puedan entrar. Así que tómense 10 minutos, párense, muévanse los que se quieran quedar, los que no, nos vemos el martes que viene. Pero los que quieran estudiar Torá, 10 minutos de recreo y nos conectamos de vuelta. Gracias por estar ahí y nos vemos. Mañana hay una clase muy buena de P. Mañana clase de P. A las 8. Ah, mañana. Bueno, gracias. Chao. Hay que entrar por otro link, ¿no es cierto? Sí. El que mandamos para la Torá. Bet, ¿me mandás hasta dónde llegamos el último encuentro de Torá? Dale. Gracias. Dale.